¿Cómo será la humanidad cuando la inteligencia artificial acompañe por entero nuestra vida cotidiana? Cruzaremos un día el punto de inflexión donde el calentamiento global sea irreversible. ¿Cómo serán nuestras casas, nuestras ciudades? ¿Cuál será el tipo de energía que utilizaremos cuando hayamos desechado de plano los hidrocarburos? Es tarea obligada para el periodismo reportar el conocimiento de vanguardia, conversar con la inteligencia que lo ha producido, interrogar a los distintos escenarios y divulgar ese entendimiento con generosidad. Habitar, cuidar, curar, proteger, son palabras próximas, sinónimos, que acaban siendo materia principal de la arquitectura. ¿Por qué eso hace la arquitectura? Proyecta el habitar, el ser, el cuidar y el curar. La arquitectura del futuro tiene enormes retos, porque a estos desafíos se le asoma enfrente la incertidumbre. Una época incierta que requiere una arquitectura capaz de darle respuesta. Hoy vamos a hablar de la arquitectura para la incertidumbre en este espacio Multiverso Milenio. Pensar la arquitectura del futuro implica aceptar que el diseño ya no puede basarse en certezas. Durante siglos, la arquitectura respondió a modelos estables de vida, trabajo y familia. Hoy esos modelos están en transición. Crisis sanitarias, climáticas y tecnologías obligan a replantear cómo se proyectan los espacios que habitamos y qué tan preparados están para adaptarse a cambios inesperados. En este nuevo escenario, la arquitectura se enfrenta a una pregunta clave. ¿Cómo diseñar sin imponer formas rígidas? La respuesta apunta hacia estructuras más flexibles, procesos abiertos y una relación más ética con el entorno. No se trata de prever todos los escenarios posibles, sino de crear espacios capaces de transformarse junto con quienes los habitan. La arquitectura del porvenir deja de prometer control y empieza a ofrecer acompañamiento frente a la incertidumbre. Alejandro, si algo podemos estar claros es que lo que viene es un mundo incierto. Cada disciplina se acopla a esa incertidumbre como puede. Hoy la pregunta es, ¿cómo le está haciendo la arquitectura para crear espacios que nos permitan habitar un mundo incierto? Es una pregunta complicada, Ricardo. No sé si estamos haciendo, pero estamos pensando qué podríamos hacer en relación a eso, ¿no? O sea, creo que uno de los temas que la arquitectura ha manejado desde por lo menos 2 milenios, cuando Vitruvius escribe sus 10 libros de la arquitectura, es esa idea de que el arquitecto debe saberlo todo. Ahora, cuando los mismos expertos en esos saberes no saben precisamente qué es lo que va a pasar, la pregunta es cómo nosotros arquitectos podemos juzgar qué es lo que es adecuado en nuestro campo de esas otras materias, de esos saberes que están rebasados ellos mismos por la incertidumbre, ¿no? Y creo que el cómo prepararnos es un poco asumir que ya no puedes responder claramente desde un punto fijo, ¿no? Sino que tienes que saber un poco cómo desplazarte o cómo moverte o cómo estar en ese movimiento constante, ¿no? Algún arquitecto usa la imagen, la figura del surfista, ¿no? Estás reacomodándote constantemente para mantener el equilibrio, ¿no? Es un poco lo que habría que hacer. Es una época de reinvención en más de un sentido, por varios propósitos, pero la pandemia nos puso a pensar que había que reconstruirnos a partir de nuestra experiencia en los espacios donde trabajamos, donde vivimos, donde nos educamos. Y no puedo, evitar la provocación de citarte aquí a Heidegger y ese texto justamente después de la guerra, ¿no? La posguerra de la segunda,
cuando él habla de que construir, pensar y habitar son 3 momentos indispensables. El filósofo se vuelve arquitecto con estas 3 palabras. Un texto que te es importante. Sí, creo que yo cuando hablo de ese texto en alguna clase, siempre empiezo diciéndoles, imagínense la posguerra, Europa devastada, un montón de ciudades destruidas. Se organiza este encuentro para pensar cómo reconstruir Europa. Invitan a pensadores, sociólogos. Llega el filósofo, el gran filósofo alemán, y dice, el problema no es de la cantidad de viviendas, el problema es que se nos olvidó cómo habitar. Y entonces limpia la mesa y dice, la pregunta va por otro lado, ¿no? No es construir más, sino repensar cómo habitamos. Y al renglón seguido empieza a explicar y dice, habitar para el ser humano es lo mismo que ser. El ser en el mundo es habitar para nosotros. Se nos olvidó habitar, se nos olvidó como ser humanos. Pero a mí me gusta mucho la reflexión o la revisión que ha hecho de eso Amador Fernández Sabater, el hijo de Fernández Sabater, que tiene un libro que se llama es El paradigma de gobernar y de habitar. Y esta idea de que gobiernas desde arriba con una jerarquía que descentralizada, ejerciendo poder sobre otros, no es gobernar, y habitar es una forma de reorganizarnos horizontalmente, abiertamente, de una manera más colaborativa y teniendo en cuenta que tenemos que cuidarnos y cuidar el lugar que habitamos. Es la esencia del habitar, ¿eh? O sea, habitar y cuidar son casi sinónimos. Casi, sí. O sea, incluso Heidegger lo menciona, ¿no? Para Heidegger, el habitar es una forma de cuidar el lugar en el que estás, ¿no? Y creo que eso es un tema que se ha vuelto recurrente también en la arquitectura o que ha ido pasando. Todavía sigue un poco al margen, pero cada vez se habla más, al margen inclusive del discurso mainstream de la arquitectura, pero cada vez más se habla de esos términos. Pero entonces, perdón que te hable de tu profesión. La arquitectura como profesión sería pariente de la enfermería o de la medicina. Debería de ser, pero creo que uno de los temas, y es una de las crisis internas de la arquitectura, es darnos cuenta que no siempre lo hemos sido. La arquitectura también es parte del problema. O sea, la arquitectura, si vemos la huella de carbono, el 40% se produce por la construcción. Y otro tanto, no 40, pero una buena parte por el mantenimiento de los edificios, ¿no? Y no, los arquitectos nos excusamos diciendo, esas construcciones son arquitectura, ¿no? Pero realmente somos parte de ese problema, del problema climático y de otros. La marginación social también tiene que ver con cómo construir ciudades. Hay muchos temas importantes hoy que tienen que ver con la arquitectura y que no los hemos afrontado, asumido de lleno desde la arquitectura, ¿no? Y hay una discusión interna en la disciplina. Andrés Jaque, que es un arquitecto español que ahora es el dean de la Escuela de Arquitectura de Columbia, él dice que si no hablamos de racismo, género, exclusión, economía y demás, la arquitectura se vuelve irrelevante para nuestra época. Y Schumacher, que era el socio de Zaha Hadid, dice que ese es un discurso woke en la arquitectura y que hay que evitarlo porque desbarata la disciplina. O sea, hay una tensión interna en la disciplina entre si sí pensamos en eso o no. Ahora, esta discusión no existía, por eso no en estos términos, antes del 2020. No, decía yo, la pandemia no es la Segunda Guerra, pero provocó reflexiones similares. Sí. Nos dijo que podíamos habitar nuestra casa y desde ahí trabajar, que podíamos habitar en la ciudad virtual y entonces estar vestidos como nos viniera en gana, pero también nos metió en tensiones muy serias de salud mental, no sé cómo llamarlo, una reconfiguración del espacio que habitamos desde la pandemia. En otras palabras, tu arquitectura hoy es post-pandémica. ¿Qué contenidos le darías a ese término, arquitectura post-pandémica? Creo que es muy importante lo que mencionas porque sí hubo un muy fuerte movimiento discursivo, digamos, o teórico, sea entre comillas, desde la arquitectura porque entrevistaron a un montón de arquitectos durante la pandemia de cómo vamos a vivir, qué hace falta, y espacios más abiertos, más versátiles, espacios donde se pueda trabajar y convivir y demás. Todos parece que estamos de acuerdo en que había que cambiar radicalmente la manera de habitar y las ciudades. Pasada la pandemia, el ritmo del cambio ha sido muy lento, ¿no? Y se entiende un poco, la arquitectura es una disciplina que responde lento al cambio por necesidad, digamos. Para construir un edificio pasa 1, 2 o 10 años, ¿no? Entonces, la respuesta es lenta porque el cambio depende no solo de nosotros otra vez, ¿no? Y depende de qué tan dispuestos estamos a hacerle frente a lo que requiere ese cambio, ¿no? Digamos, el tema de la vivienda, o sea, el tema de la vivienda evidentemente rebasa nada más la arquitectura y hay cosas que no queremos tocar desde la arquitectura, ¿no? Cosas como en qué sistema económico se puede producir una vivienda digna para todos, ¿no? Y algunos diremos, pues en un sistema capitalista donde la tierra es un negocio que genera valor, no se puede hacer eso porque es imposible, ¿no? Entonces esa discusión
la marginamos, ¿no? Y nos quedamos con la discusión de cómo hacemos casas con más aire. Sí, me dejaste pensando hace un momento que de un lado está la industria de la construcción, que es de suyo depredadora, ¿Sí? profundamente corruptora de las autoridades y pues que termina generando crispación y polarización social. Me pregunto cómo desde la arquitectura puedes navegar en esas aguas tan turbulentas y salir como si no existieran, porque pues muchas veces eso ha ocurrido, ¿no? A mí contrátame para que te haga el diseño, el resto de lo que ocurre con el milagro constructivo es problema del resto, ¿no? Es decir, de los trabajadores de la construcción, de los ingenieros, de los que dan los permisos, pero no del artista. Es como si el artista estuviera al margen. ¿Cómo haces para resolver tu profesión en esas tensiones? Creo que estamos empezando a revalorar lo que dijeron e intentaron hacer varios arquitectos, diría muchos, pero varios arquitectos otra vez como marginales en la historia central de la arquitectura en los años 60, 70, ¿no? Cuando empezaron a hablar de arquitectura sin arquitectos, arquitectura popular. Un inglés, es John Turner, que fue a trabajar a Perú, escribió un libro que decía Poder para los que habitan, o sea, el power to la gente que vive o sea, el power to the people, ¿no? Hablando en arquitectura. Y pensar o repensar una figura de arquitecto más tenue, menos el arquitecto, autor, artista que decide, sino que colabora y trabaja y que se suma a los cambios y demás. Y eso que fue en los 60, 70, y que es una lógica, los 60 eran eso un poco en general, se diluyó, desapareció y hoy como que renace y volvemos a volver y decir, creo que tenían razón, creemos que tenían razón, ¿no? O sea, tenían un punto, ¿no? Pero hay que romper esta inercia. Después de eso, en la arquitectura vino el sistema que calificamos de la arquitectura de los Star Architects, ¿no? El de los premios Pritzker, las revistas y los grandes edificios, y eso aplaudimos y dijimos que es maravilloso. Y hoy nos damos cuenta que se nos olvidó la otra parte, ¿no? Se nos olvidó la parte. La arquitectura del siglo XX fue conocida por su tema social, ¿no? Por la vivienda, y eso también se borró de la arquitectura por irnos con el relumbrón, con el candelero. Y eso lo hemos dejado, hoy creo que lo estamos repensando. De lo único que podemos estar ciertos es de la incertidumbre. Así se nos viene la sociedad del futuro. Y hay algunas disciplinas que ya lo entendieron. Por ejemplo, la arquitectura, que ha entendido que habitar la incertidumbre es uno de los desafíos de sus clientes, de sus beneficiarios. Aprender de la experiencia que nos dejó la pandemia, imaginar cuáles serán esos espacios del futuro en las grandes ciudades, atender temas como la sustentabilidad radical frente al cambio climático, introducir la inteligencia artificial en la arquitectura. Mire, temas sobre el futuro de la arquitectura tenemos muchos. Continuamos en esta conversación en el siguiente capítulo. Habitar y ser son prácticamente sinónimos. Este concepto es de Heidegger, filósofo que se imaginó la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra. Tenemos ahora nuestras propias guerras y recientemente una pandemia que modificó de manera radical la manera como habitamos. De eso trata esta conversación, habitar la incertidumbre desde la arquitectura, donde además se introducen nuevos elementos que serán plenamente vigentes a la hora de construir cada espacio que habitemos. Pensemos en la inteligencia artificial, en los nuevos materiales, en una sustentabilidad radical, en fin, en cómo cohabitar teniendo o no habitaciones propias. Seguimos con esta conversación sobre habitar la incertidumbre. La arquitectura del futuro no solo se define por cómo se construyen los espacios, sino por cómo se comparten. Frente al encarecimiento de la vivienda y la transformación de las formas de convivencia, surgen modelos que cuestionan la idea tradicional de la casa individual y proponen esquemas colectivos, cooperativos y flexibles. Al mismo tiempo, el avance tecnológico redefine el papel del arquitecto. La inteligencia artificial y las herramientas digitales ya no solo asisten el diseño, sino que obligan a replantear la autoría, el aprendizaje y la responsabilidad profesional. En este contexto, el reto no es competir con la tecnología, sino usarla para construir de manera más consciente, sostenible y justa. Habitar la incertidumbre
implica asumir que el espacio doméstico, los materiales y las relaciones sociales están en transformación permanente. La arquitectura deja de ser una respuesta definitiva y se convierte en un proceso continuo de negociación entre el entorno, la tecnología y la vida cotidiana. Alejandro, decía Virginia Woolf que no fue necesitada una habitación propia. En realidad, los seres humanos estamos en habitación propia. Eso es lo que nos entrega la experiencia de habitar. Yo te pregunto, ¿cómo serán esas habitaciones propias de los habitantes del porvenir? ¿Qué características, yo te diría, en tanto que experiencia? Sí. Aseo, descanso, ludismo, ocio. ¿Qué elementos tiene esa habitación propia? Yo creo, o sea, en cuanto a elementos, creo que va a tener cada vez más un poco de todo, la posibilidad de un poco de todo. Van a ser más abiertas, más que las podamos adaptar para lo que querramos. Pero me quedé pensando un poco en el tema de Virginia Woolf y la habitación propia, porque creo que también algo va a cambiar en eso, en el sentido de a mí ese texto de Woolf me gusta mucho pensar también que cuando ella dice cuál es la diferencia entre Shakespeare y su hermana, la hermana no tenía habitación propia. Probablemente en el siglo en que escribe Shakespeare, él tampoco tenía habitación propia, ¿no? Porque la habitación propia es un invento burgués del siglo XIX, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a repensar ese invento. Y las casas de finales del 18, pues eran un habitáculo único con un fogón, ¿sí? Y ahí cada quien acomódese como pueda. Y a lo mejor el príncipe o las clases dominantes tenían una habitación propia, pero ni siquiera. O sea, uno visita Versalles y ve que la idea de privacidad es distinta, ¿no? Creo que eso va a cambiar, como imaginamos lo de la habitación propia, pero cada vez se está trabajando más, otra vez sigue siendo contado, sí se cuenta cosas, pero espacios colectivos, comunitarios, empezar a pensar que si a lo mejor a mí ni me alcanza para mi propia casa en la colonia que quiero, y me junto con otros 5, 6, 7 amigos y pensamos que pues, la habitación no, pero la cocina, la biblioteca, el comedor puede ser colectivo, y hacemos una casa comunitaria entre todos y ahí vivimos y nos cuidamos juntos. Eso es un fenómeno que está pasando ya claramente en España, en Alemania. En México empiezan a haber intentos de gente que quiere hacer ese tipo de arquitectura. Ahora, déjame moverme a un tema que no es tangencial, que tiene que ver con el uso de materiales que nos estamos inventando, que se están transformando, y de una vez introduzco el uso de tecnologías, pues no sé qué tan inteligentes, pero así se venden, ¿no? Edificios inteligentes, casas inteligentes, en fin, sonidos, iluminaciones, cocinas inteligentes. Y ahí la palabra inteligencia la ocupa todo. Sí. Yo te pregunto, en este desafío de los materiales y la inteligencia, ¿qué te esperarías como reto para la arquitectura? Yo creo que también de nuevo se abre como un panorama dependiendo cómo sea el futuro, cómo va a ser. O sea, si el futuro va a ser un poquito más utópicamente, más igualitario, más colectivo y más comprometido con el mundo, a lo mejor podemos esperar no tanto materiales inteligentes, sino inteligencia al usar los materiales. Y yo creo que eso para mí depende en lo que yo llamo materiales cercanos, ¿no? Cercanos en dos sentidos. Uno, que los produces a la cercanía, o sea, relativamente, no que vas al otro lado del mundo o del continente para traer algo, una piedra fantástica o un elemento, o incluso un material como el acero o el cobre, y cercanos también en la cercanía a quien lo ocupa, ¿no? O sea, que tú puedes. Hubo una época en que si querías ampliar tu casa, pues tú sacabas el serrucho, cortabas un trozo de madera y hacías un extra, un añadido a tu casa, ¿no? Eso se ha perdido un poco por esta complejidad de cómo construir y también porque hemos perdido esos saberes. Creo que eso nos va a ayudar, el recuperar eso, a tener una mayor flexibilidad otra vez en la manera que construimos. La otra solución, la de tener, no sé, concretos inteligentes que atrapan carbono, que no sé cuánto, suena fantástica, pero hasta ahora, a lo mejor yo soy pesimista en ese aspecto. Cada vez que implementamos una nueva técnica o tecnología para mejorar las cosas, resulta que los daños colaterales a veces no los medimos y resultan siendo peores, ¿no? Entonces creo que depende por dónde nos vayamos en eso. La siguiente pregunta tenía que ver justamente con el tema de construcciones sustentables, ¿no? En el tema hídrico, en el tema energético, en fin, con respecto a sus residuos sólidos.
incluso en el aprovechamiento del espacio, Sí. ¿no? Que puedan ser espacios múltiples. A ver, esta sostenibilidad radical, le llaman Ujú. ustedes, ¿qué significa como concepto para la arquitectura del porvenir? Yo creo que también es parte de un compromiso con la forma como habitamos. Hay quienes están pensando la sustentabilidad como algo que rebasa la esfera del humano. Es decir, cuando yo construyo algo debo de pensar en todos los habitantes del espacio donde estoy construyendo. Un amigo, un arquitecto chileno, Francisco Díaz, tiene un libro muy bello que se llama Suelo, sobre el suelo, donde explica que en cada metro cuadrado de suelo hay 15 billones de organismos vivos. O sea, el suelo es un organismo vivo, ¿no? Cuando es un agujero para cimentar un edificio, es un genocidio de miles de millones de seres. Ahora tenemos que pensar la arquitectura de manera que no haga eso, ¿no? Que se sume al mundo en lugar de restarle cosas. El mismo Andrés Jaque, que mencionaba hace rato, tiene una casa en Murcia, en España, donde su objetivo es que al terminar la casa, en el terreno puedan vivir o seguir viviendo los mismos seres que vivían antes, ¿no? Y seres quiere decir los gusanos, los roedores, todos, ¿no? Entonces, esta idea de comprometerte con el entorno al punto que sean parte, que les incluyas en tu idea de cómo resuelves la arquitectura, creo que es parte de esa de la sustentabilidad, ¿no? Y pensar que eso replantea formas de habitar, no del último siglo, sino tal vez del último milenio, ¿no? De cómo lo hemos entendido. Ahora, cuando tú estudiaste arquitectura, el debate era muy otro. Totalmente. Y pues yo veo a las nuevas generaciones de arquitectos, digamos, tocados por el entusiasmo del futuro. Pero al mismo tiempo me pregunto, ¿cómo están aprendiendo arquitectura? ¿Para qué te necesito a ti? Y entonces una reducción del empleo. Entonces, en ese escenario incierto, a lo mejor, como dice la canción, ustedes están por demás. Yo creo, a veces temo que sí. Creo que yo en los últimos semestres o quizás años empiezo los cursos diciendo sobre todo de proyectos, diciendo a los alumnos que confieso que les estamos enseñando algo anacrónico que no sé si les sirva o no sé cómo les vaya a servir. Porque yo pertenezco a una tradición que tiene 500 años de historia, que empezó con el Renacimiento y que llega más o menos hasta ahora, donde aprendimos a ver en perspectiva, aprendimos a dibujar los proyectos con geometría descriptiva y en plantas y en sección. E incluso la manera como veíamos derivaba de eso. O sea, la pintura renacentista terminó influyendo la televisión hasta los años, no sé, 90 o 2000 y hasta el cine, ¿no? Particularmente me llama la atención la realidad virtual. Sí. O sea, la realidad virtual puede ser una forma de diseño que hasta hoy pues se parece a algunos otros programas, pero puede ser absolutamente novedoso. O sea, un arquitecto que se pone en un espacio vacío y con las manos empieza como si pintara en 360 el espacio físico que luego va a construir. Los planos se ordenan solos, las especificaciones se arreglan por inteligencia artificial. Sí, no estamos muy lejos de vivir como a ese gran masón, ese gran arquitecto del universo, jugando con el espacio virtual para crear el espacio real. Creo que para darnos otra importancia como arquitectos, poniéndonos, creo que es una condición muy similar a la de la medicina hoy, ¿no? O sea, la inteligencia artificial te puede permitir que tengas al mejor médico virtual consultándote en el lugar en que estés y hace del médico de cabecera, del médico general, no superfluo, pero sí lo pone en crisis, ¿no? Porque probablemente este médico virtual haya visto mucho más casos, tenga muchas nociones de cómo atenderte que tu médico real que te veía cuando tenías gripa o diarrea, ¿no? Y el arquitecto creo que estamos en eso. O sea, para hacer un hospital, un aeropuerto, a lo mejor sí, pero para hacer tu casa a lo mejor te entiendes más con alguien que le dices, oye, uno de los problemas que tenemos los arquitectos es que cuando un cliente te dice, quiero que me hagas la casa de mis sueños, muchas veces se contrapone a los sueños del arquitecto y queremos imponer nuestro sueño al cliente. El arquitecto virtual no va a hacer eso. Es cuando digas, quiero que me hagas la casa de tus sueños, te va a entender, se va a acompañar, tus sueños. se va a meter a tus sueños y ya va a ser mejor. Qué miedo. Mucho miedo. No, porque algunos de mis sueños se han vuelto pesadillas. Los míos también. Pero habrá, quizá la resistencia tal vez, como nos recomiendan algunos, es de repente apagarle a la maquinita y vivir en algo más abierto, más ligero. Más... Abrazar la incertidumbre desde la arquitectura es posible. Yo creo que sí, y yo creo que no solo es posible, sino es inevitable. Tendremos que aprender a hacerlo. Muy bien. Pues te agradezco muchísimo esta conversación y pues a imaginar una cosa que no está nada lejos de comenzar a ocurrir. Que ya está aquí, es inminente. Es para finales de siglo, hay que decirlo, incluso ni siquiera para finales de la década. Sí. Gracias. Gracias, Ricardo.
Si somos capaces de imaginarnos las habitaciones de los seres humanos en el futuro, podemos adivinar cuáles serán los retos de la arquitectura del porvenir. Porvenir que se antoja incierto y por lo tanto la arquitectura tiene enormes desafíos porque a la experiencia reciente que transformó la forma de habitar, y me refiero a la pandemia, se suman una revolución en los materiales arquitectónicos, en la introducción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y las necesidades de salud mental que van a requerir estos espacios múltiples donde habitamos. En fin, los desafíos de la arquitectura para la incertidumbre, para el porvenir, han sido los temas abordados en esta conversación en Multiverso Milenio. Le agradecemos muchísimo a la revista Arquine que nos haya recibido en su espacio, este lugar espectacular para hablar de la arquitectura que viene.